Lucas Romero, consultor y analista político, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hay un doble movimiento. Una parte del oficialismo y de los medios afines están con el dedo índice señalando a agentes odiadores. Por supuesto, el dedo nunca gira para adentro. Autocrítica cero, no se ven como agentes del odio, pero sí pueden señalar a otros. Adivina quiénes son. Pero por otro lado, efectivamente, están haciendo, o Guado de Pedro está llevando adelante un llamado al diálogo. ¿Qué te parece a vos? Permitime construir el argumento. A ver, yo creo que hay dos planos de análisis en este hecho, ¿no? Uno es el hecho en sí mismo, qué características tiene el hecho que tenemos enfrente, y después la interpretación que se hace del hecho, ¿no? Respecto a lo primero, tomo cosas que dijiste en la editorial. Efectivamente, la información que tenemos, que es parcial, pero ya tenemos algo de información, nos habla de que no es un hecho de violencia política, y eso es importante remarcarlo. No hay un sector político, un grupo político que deliberadamente haya querido producir un hecho de violencia para conseguir un objetivo político. Eso no ocurre, no hay un sujeto político detrás de este hecho. Esa es una buena frase. Por ahora no hay un sujeto político. Son personajes marginales, los acaban de mostrar ustedes, con lo cual eso ya le caracteriza la naturaleza del hecho. Después viene la interpretación, las consecuencias que el hecho produce en la escena, que es la interpretación que cada uno de los actores hace. Y ahí un poco la secuencia que venimos viendo es muy precipitadamente, porque no pasaron 3 horas del hecho y el presidente ya ofreció un marco interpretativo del hecho. Dijo en su cadena nacional del jueves por la noche: hay discursos de odio de sectores políticos, mediáticos y judiciales que producen violencia. Ya interpretando, forzando una interpretación de que el hecho había sido producido por esos discursos de odio. Mensaje que se amplificó mucho en la marcha del viernes pasado. Pero y después otros funcionarios súper importantes dijeron: esto largó con Luciani, esto no hubiera existido si no existiera Después hubo vialidad. conexiones mucho más sofisticadas, sí, claro, que estaban vinculando, insisto, a sectores políticos, judiciales, mediáticos, como instigadores del hecho. Y eso en algún punto ya produce una reacción de parte de la oposición que, bueno, digo, ¿hasta cuándo me solidarizo cuando me están acusando de ser instigador del hecho? El domingo hubo una nota de Vicky Donda en Infobae y ya puso nombres, digamos, ya empezó a hacer la lista de los odiadores. Sí. Entonces, digo, viendo esa secuencia, uno debe interpretar, y acá trato de hacer un análisis, ¿no? Digo, el oficialismo está en una coyuntura especial, particular. Este es un oficialismo al que las cosas no le están saliendo. Y como todo oficialismo que las cosas no le salen, lo que recibe son críticas. Entonces, bueno, Adrián Amado ha dado lección de discriminar entre lo que es un discurso de odio y una crítica política. Da la sensación que en esa interpretación precipitada de que lo que produjo esto fueron discursos de odio, hay un intento de vestir la crítica política de odio. ¿Para qué? Para callarla. Entonces, frente a las dificultades que enfrenta el oficialismo, de una oposición que permanentemente está esgrimiendo críticas, bueno, basta de discurso de odio, lo está diciendo, basta de críticas. La reacción que toma la oposición frente a ese posicionamiento del oficialismo, que es empezar a, digamos, retasearle solidaridad. Hay una sesión convocada mañana en el Senado para expresar repudio, a la cual la oposición no va a ir, porque entiende que el oficialismo intenta profundizar esta línea interpretativa. Pero además ya se expresó el repudio, ya se repudió mucho y de un modo generalizado y contundente. Entonces ahí, digo, y ahora tomo lo de Guado de Pedro de hoy, que me parece que va en la misma línea, ¿no? La primera etapa de interpretación que quiso poner el gobierno sobre la mesa es: acá hay discursos de odio que produjeron este hecho. Y la segunda etapa, la otra forma de acallar la crítica, es intercambiarla por diálogo. Bueno, no me critiques, venía a dialogar. Que es un lugar incómodo para la oposición. Es perverso. Es casi decirle, digamos, neutralizar la crítica, no me critiques. Entonces, creo que ahí hay también un intento de aprovechar las circunstancias para decir, sobre todo porque la opinión pública pudiera, frente a este hecho, reclamarle a la dirigencia política más diálogo. Y creo que es una forma más que tiene el gobierno de... Y pasa eso buscar... perdóname, cuando vos me dicen encuestas, ¿qué la gente o los consultados prefieren la grieta, el enfrentamiento o quieren un acuerdo? Te lo pregunto porque el año que viene
hay elecciones, va a haber un cambio de gobierno y la verdad es que a la oposición tampoco le conviene este nivel de enfrentamiento, porque si tiene que gobernar va a necesitar apoyos de otros sectores. Entonces es como una dinámica muy perversa en la que, en definitiva, nadie termina pudiendo gobernar. El hecho en sí mismo es de una gravedad extrema e inusitada y produce una reacción de, digamos, de corrección política, ¿no? Se impone inmediatamente la idea de, bueno, no se peleen, dialoguen, miren las cosas que pasan. Efectivamente, cosa que no se está dando, digo, por esta dinámica que veníamos mencionando. Yo creo que uno de los efectos que pudiera tener es que pudiera ser este hecho un factor que condicione un poco aquellos discursos más inflamados, ¿no? Digo, aquellos sectores que venían teniendo un discurso muy crítico, muy inflamado en la crítica, quizás se vean por esta corrección política que se impone como criterio a tener que acomodarse un poco a un discurso mucho más moderado. Hay una novedad, digamos, vos hablás de un sujeto político que no está claro y que no existe ahora, pero hay otros sujetos que emergen. Y yo decía el otro día, digamos, que así como en los 70 alguien para hacer justicia creía que estaba bien pasar a la clandestinidad, el peligro ahora es el pasaje a la literalidad. La literalidad es, ya no fantaseo con que mato, voy y mato. A lo mejor enredado en psicopatología o en una locura compartida o lo que quieras. Empieza el peligro de la literalización. Y esto sí me parece que hay que tener cuidado. Porque ahora nosotros no sabíamos que había un submundo de pibes marginales que hacían todo tipo de actividades, que ni siquiera eran traqueables, es decir, no se sabía bien de dónde. Todavía hoy no se sabe cómo este muchacho tenía, digamos, instrumentos musicales carísimos, pero vives en el lugar marginal, pero tenía también 3 autos y la novia que hace shows en páginas porno, pero vende copitos de azúcar. Muy raro todo, y esto no está leído todavía socialmente. Esos que estaban fuera del radar, bueno, pueden dar muerte, y no solamente a la vicepresidenta, puede pasar cualquier cosa. Eso sí me parece que hay que atender. Sí, y además expuso de una manera dramática la falta de seguridad del Estado para una figura como la figura de la vicepresidenta, ¿no? No solo falta de seguridad para proteger a la figura de la vicepresidenta, sino falta también de capacidades y tecnologías para proteger las pruebas del hecho que produjo semejante amenaza. Pero quizás sea lo más igualitario que nos ha pasado. La vicepresidenta está tan descuidada como todo el país. Digo, los atentados los estamos subiendo. La vicepresidenta tiene 120 custodios. Por eso, no funcionan. Como la población en general no tiene quien la cuide. Cristina tampoco. Sí, y los límites también entre lo institucional y lo no, porque ayer lo mostraba, creo que Nicolás Guiñazque en su programa, cómo funcionaba una guardia que en realidad responde a la cámpora, que es la que le provee de seguridad y no el propio Estado, que debería ser para una figura vicepresidenta. Sin embargo...